Y yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos. 10, los cuales se pararon de lejos. Y alzando su voz, exclamaban: Yeshua, Rabí, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los Kohanim, a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados de su lepra. Entonces uno de ellos, de estos leprosos, viendo que había sido limpiado, regresó, glorificando a Elohim a gran voz, y se postró en tierra a los pies de Mashiach, dándole gracias. Y este era samaritano. Y Yeshua respondió: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 restantes dónde están? No hubo quien volviese y diese kabod, gloria al Elohim, sino uno solo, un extranjero, y era samaritano. Y Yeshua le dijo: levántate, vete, porque tu emuná, tu fe, te ha salvado. ¿Por qué solamente regresó uno de aquellos 10 leprosos? Y la respuesta a este misterio lo vamos a encontrar en el libro del profeta Amós, capítulo 5, verso 3. Porque así ha dicho Adonai, Elohim: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10, en la casa de Israel, en la casa de Yosef, en Efraín. El profeta Amós nos desliza que tan solo un pequeño remanente de toda aquella ciudad que salga volverá, siempre volverá, un pequeño remanente, pero tan solo una décima parte, un 10%. Y esto es precisamente lo que ocurrió con este milagro, en donde 10 leprosos fueron limpiados, pero solamente uno, la décima parte de ese remanente de hombres, regresó. Un samaritano, alguien de la casa de Israel, un extranjero, un expatriado del pacto, dando la gloria a Elohim y postrándose y dándole las gracias a su Mashiach, a Yeshua. Aquí podemos observar un gran misterio, ya que si bien 10 hombres fueron sanados de su lepra, un 90% simplemente cumplió con una misma, que era ir y mostrarse a los Kohanim, a los sacerdotes. Es decir, que su emuná, ¿sí?, estaba cimentada en las obras de la ley, en seguir las obras de la ley, en seguir la letra, y no en reconocer que aquel que los había limpiado era aquel que venía a prestar testimonio de las grandezas de su Elohim, a mostrar las obras que su padre había hecho, nuestro Mashiach, Yeshua. Pero solamente uno de esos leprosos regresó, no solamente cumpliendo con la misma de ir y mostrarse a los Kohanim, a los sacerdotes, sino también en volver y reconocer que aquel que lo había sanado era el Mesías tan esperado, que venía a prestar testimonio. Y el profeta Amós nos muestra que siempre que el pueblo de Israel salió al cautiverio, salió a la dispersión, solamente una décima parte de él, un pequeño remanente de un remanente, volvería.
como en este ejemplo de los 10 leprosos. Un samaritano, un extranjero de la casa de Israel. Porque un pequeño remanente en el tiempo del fin entenderá la orden que nos da nuestro Cohen Gadol, nuestro Mesías. No solamente entender de que hemos sido sanados, limpiados de nuestra lepra espiritual, sino que como verdaderos adoradores, en espíritu, en ruaj y en verdad, reconoceremos que Él es el Melech de Israel, el Rey de Israel, y daremos toda gloria al Eterno por esta sangre de un nuevo pacto, de un pacto renovado para este pequeño remanente, para estas ovejas perdidas que necesitaban de la sanidad de este maestro. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 1 al 3. Naamán, general del ejército del rey de Asiria, era varón grande delante de su Adón, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. Era este un hombre valiente en extremo, pero leproso y extranjero. Y de Siria habían salido muchos grupos armados y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, a una mujer, la cual servía a la mujer de Naamán, el leproso y extranjero. Y esta israelita dijo a su señora: si rogase a mi amo, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de lepra. Lucas capítulo 4, verso 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sanado, sino Naamán el sirio, el extranjero. Solamente un leproso de 10, solamente un pequeño remanente de un remanente de la casa de Israel, de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, regresará a casa del Padre, porque la Torá ha sido escrita en su mente y en su corazón por medio del Ruaj, y no en tablas de piedra. Y es ese remanente que hoy está volviendo de las naciones, porque tiene el testimonio de aquel que lo limpió.